La mejor tarta de chocolate del mundo. Acá esta parte está bien complicada. Hay que pasar por debajo. Vidriales de la iglesia. Mercado más famoso de Quito. Y empezamos el día acá en Quí Centro. Estamos con Fernando de próxima parada. Nos va a llevar ahora a probar uno de los mejores helados del mundo, dice él. Vamos a ver qué tal. O sea, obvio, el chocolate ecuatoriano es uno de los mejores del mundo. Cacao fino de aroma. Sí, eso es verdad. Ahora, llévala ese cacao fino de aroma o ese cacao ecuatoriano a un nivel superior a un helado. Eso no hay en ninguna parte del mundo. Ninguna, vamos a probar, Ahí vamos. Vamos a hacer una pequeña degustación de varios sabores, a ver con cuál nos quedamos. Ay, qué rico. El de frutos rojos, ¿puede ser? Cacao con leche. Ahí vamos con el que era con frutos rojos. Chocolate blanco con frutos rojos. Sí, es muy bueno. Muy bueno. Llegamos con la segunda parte. Acá vemos que dice República del Cacao. Estamos en Ecuador. Vamos con el que es chocolate con leche 100% fino. A ver. ¿Está bueno? Muy bueno. Vamos a ir primero con el chocolate. Wow. Está llevado a otro nivel, ¿no? Como decía recién. O sea, chocolate llevado a nivel helado. Increíble. Es otro nivel, gente, otro nivel. Nunca habíamos probado un helado tan rico. Espectacular, gente. La verdad, muy bueno. Si vienen a Ecuador, les súper recomendamos pasar por la República del Cacao. Van a comer los mejores helados de cacao, de chocolate del Ecuador. Bueno, y acá recién nos comentaba el muchacho que este es el postre galardonado como el mejor del mundo. La mejor tarta de chocolate del mundo. Acá tenemos. Y acá obviamente nos tuvimos que pedir un conito. Yo me pedí el de cacao fino 100% con leche. Es el que probé yo antes. ¿Y vos cuál te yo pediste? ahora tengo el de cacao 75% chocolate con avellanas. Está una bomba. Gracias a Fernando que nos invitó el helado. Y vamos a probar algo que ya les mostré recién y vamos a corroborar a ver qué tal. Acá podemos ver el hombre que creó la mejor torta del mundo que vamos a probar ahora. Es ecuatoriano y estudió en Quito, Buenos Aires y Sevilla. Ahora nos van a traer todo. Acá estamos sentados. Seguimos comiendo el heladito. La verdad que está tremendo. Y acá la gente de República del Cacao muy amablemente. Obviamente la tarta, bueno, nos invitó Fernando. Pero bueno, muy amablemente nos trajeron acá para degustar Todos estos chocolates, miren. chocolates y también para hacer una degustación de licores. Así que vamos a probar, Arrancó obviamente. bien fuerte la mañana. Sí, bien fuerte la mañana. De no desayunar nada esta mañana, a probar licor. Vamos a ver qué sale. Bueno, voy a probar el primer licor, que este era de café, me parece. No soy muy tomador de licor yo. Está fuerte, pero es muy rico. Ahora vamos con chocolate blanco. A ver. Este me gustó más. Me gusta más porque yo soy fanático del chocolate blanco. Miren, el olor está fuertísimo. Así que, ¿tenés frío? Levantas con ese. Cuando te agarra la noche quiteña, que el frío se siente en la altura, te tomas uno de estos y salís en cuero por la calle. Y en estos momentos vamos a probar la vedette de este lugar. A ver, te da miedo romperlo, la presentación que tiene. Sí. Miren lo que es, gente. Tiene hasta dulce de leche, tiene adentro manjar, como le dicen acá, perdón. Sin palabra. ¿Es la más rica del mundo? ¿Realmente? A ver. Está tremenda. Está buenísimo porque arranca bien dulce y después te va llevando Sí. a lo amargo. Sí. Es increíble. Es el momento de que pruebe Fernando. Él dice que hace poco estuvo en Nueva York también probando cosas muy buenas, pero que no hay nada mejor que este lugar. O sea, no es por ser nacionalista ni ser así que Ecuador. Wow. Y tiene sal. Increíble. Y seguimos recorrido por Quito. Allá van Facu y Fernando. Les queremos mostrar un poquito del centro, del shopping Quí Centro, perdón. Miren lo lindo que es. Acá adentro está República del Ecuador, que fuimos a probar los chocolates recién. Por allá atrás tenemos un Victoria's Secret. Acá vemos que hay un Zara. Todas las marcas que ustedes quieran están en este shopping. Pandora, allá la verdad que es un shopping muy lindo. Está en una zona de negocios, por eso es tan lujoso, pero sumamente recomendable que vengan a probar los helados de República del Cacao y su chocolate. Y antes de subirnos al metro, acá Fernando nos hizo comprar Mango verde que le pusieron sal, pimienta, vinagre y jugo exprimido de limón. Esta es la comida típica de los estudiantes en la calle. Yo no sé por qué les encanta a las chicas, sobre todo los ácidos. Mira, mira. A ver. Ahí va. sale $1, eso no dijimos. Parece cuando te lo pones en la boca como que querés sacártelo, pero no. Cuando el mango empieza a liberar su jugo dulce, contraste espectacular. Es como agridulce. Sí, espectacular.
En este momento nos vamos a dirigir al centro histórico de Quito, que es el más importante de América y el más grande, mejor conservado también. Y nos vamos a tomar el subte para ir derechito hasta allá. Y nosotros vamos a ir con Fernando, que bueno, él tiene la tarjeta del metro porque es mucho más fácil así. Creo que hay otros métodos de pago con QR y demás, pero la más rápida es la tarjeta. Cuesta 45 centavos el viaje, y lo que tiene de bueno acá Ecuador, que vos siendo extranjero podés venir y con tu pasaporte sacar tu tarjeta y no hay ningún problema. Igual que los supermercados, que nos ha pasado también, la tarjeta del metro no tiene costo, únicamente pagas la tarifa para el viaje. Como pueden ver, el metro está totalmente nuevo, porque nos contaba Fernando que hace 10 años que se empezó a construir. Tiene 1 año y medio de que se habilitó, así que está súper nuevo y aparte lo cuidan muy bien. Y ya nos bajamos en la estación San Francisco, que es la que nos lleva al centro histórico. Acá, como nos contaba Fernando recién, pasamos de la parte moderna a ir al año 1600 y salimos del metro y como pueden ver, todo colonial, todo como el año 1600. Ahí está filmando Fernando. Justo hace poquito fueron las fiestas de independencia de Quito, hace 490 años que se liberaron de los españoles. Este centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO. Otra cosa más que sumamos a la lista de cosas declaradas Patrimonio Cultural, ¿no? Y acá a nuestra izquierda tenemos la iglesia de San Francisco. Y estamos en San Francisco de Quito, como dijimos recién, acá tenemos la iglesia, allá en el fondo tenemos la Virgen del Panecillo que se puede subir, y lo más curioso es que esta es la única virgen en el mundo que tiene alas. Y después nos contaba Fernando acá que tenemos uno de los hoteles en la esquina más caros del Ecuador, que cuesta como casi $400 la noche. Estamos por entrar a la iglesia El Sagrario, que nos contaba Fernando recién que en su interior tiene láminas de oro en todo lo que es el altar. Pan de oro, se dice. Acompáñennos a verlo. Y en estos momentos estamos llegando a la Plaza Grande de Quito. Por acá atrás está la catedral, por allá atrás está el Palacio de Justicia. Y bueno, acá nos comentaba un poco Fernando, un poco la historia, que acá han ocurrido todo tipo de manifestaciones, protestas. Mató a presidentes. ¿Sí? ¿Están allí? Sí. Ah, no sabía tanto. Es una plaza con mucha historia, como si fuera la Plaza de Mayo para los argentinos. Este es un símbolo de Ecuador, acá en Quito. Y estamos acá enfrente a la Catedral Primada de Quito. Es la más grande de Ecuador, está acá en la plaza principal. Vamos a ver si podemos entrar. En este caso voy a entrar yo sola porque la entrada tiene un costo de $4 y vamos a alternar con Facu las entradas. La verdad que en Argentina a nosotros no nos cobran para entrar a las iglesias, y de que salimos de viaje en Perú y en Ecuador te cobran. Hemos ido a otras que son de oro y demás, también te cobran $6. La verdad que no sé por qué te cobran para entrar. Una iglesia supongo que es por la parte del museo. Ahora están pidiendo autorización para filmar, pero hoy vamos a ver si podemos filmar adentro. Y nos dejaron entrar, estoy hablando bajito porque estoy en la catedral, nos dejaron entrar a filmar para que ustedes puedan ver. Esta tiene una arquitectura gótica y barroca. La verdad que hay mucho silencio acá, hay mucha paz. Se ve muy linda, como vemos también tiene el altar con lámina de oro, y lo que tiene esta catedral, el atractivo es que se puede subir a la cúpula, que sí o sí uno necesita guía, y ahora estamos por subir en un ratito. Y acá estamos con Josué, que nos va a llevar a la cima de las cúpulas. Dice que es bastante estrecha. Uy, como pueden ver, esto está súper chiquitito. Si tienen claustrofobia, no les recomendamos venir acá. Por aquí se puede ver la sacristía incluso, porque esto no se ve desde afuera del museo, se ve desde aquí. Ok. Acá esta parte está bien complicada, miren. Hay que pasar por debajo, guarda la espalda, medio en 4 patas, te digo. Y ahí llegamos a la cima. ¡Wow! El panecillo por allá que se asoma. El panecillo, Estamos literalmente en la cúpula de la Catedral de Quito. Y acá se ve perfectamente la plaza. Vamos a ver si lo vemos a Facu. Bueno, allá abajo están Facu y Fer. Se ve perfectamente toda la ciudad acá,
Acá vemos perfectamente que se ve la Casa de Gobierno, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal. La verdad que acá ves todo lo principal de Ecuador. Allá tenemos la bandera. La verdad que muy recomendable subir acá arriba si están en Quito. Y ahora nos vinimos a la famosa basílica de acá, de Quito, y lo que podemos ver, que no nos deja de sorprender, es que las gárgolas de acá, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero son animales de acá del Ecuador, ¿no? Están las tortugas, están los monos, ahí derecho están las tortugas, tenemos las aves también, tenemos pingüinos, hay oso hormiguero. Es una muy buena idea para preservar los animales que son nativos de acá del Ecuador, ¿no? Y acá hemos llegado al frente de la basílica de acá de Quito y miren lo que es. Lo voy a dejar con la imagen de la iglesia. Y acá de este otro lado podemos presenciar bien, mira, ahí voy a dar vuelta la cámara. Ahí se alcanzan a ver los animales, son las gárgolas representativas de acá de la iglesia. Y acá estamos subiendo a la parte del frente y también se puede subir por el elevador o por las escaleras. Yo opté por subir por las escaleras. Y hemos llegado a uno de los pisos que se puede acceder de acá de la iglesia, que es donde está el frente que veíamos recién. Y miren. Es impresionante los colores que tienen acá los vidriales de la iglesia. De acá de este otro lado se puede ver todo lo que es la iglesia. Como pueden ver, este es otro estilo, es más parecido a Notre Dame. Los vidriales son hermosos. Y hemos llegado, gente, hasta la parte de arriba de todo. La verdad que estoy un poco perdido acá, no sé dónde está el frente. Si puedo encontrar el frente, creo que acá lo encontré. Miren la terrible vista que hay de acá. Estoy un poco agitado porque subí todos los pisos caminando. Casi me desmayo en el camino y no puedo encontrar a Sofi, que está allá abajo. Me parece que de acá la alcanzo a ver un poquito. De la cámara no creo. Y acá tenemos una salida que es a los balcones, que creo que recién estábamos como por allá arriba y ahora estamos un poco más bajo. Pero miren lo que es la bella ciudad de Quito y lo inmensa que es la ciudad de Quito. Y ahora ya vamos bajando porque ya se está haciendo un poco tarde. Pero miren, la iglesia está ambientada como para venir a tomar un cafecito, comerse un rico chocolate. Está bastante comercializada esta parte, no me la esperaba así. Acá tenemos más comercio, te puedes llevar un souvenir de acá de Ecuador, tenés de todo. Ponchos, gorras. Pero ahora me voy a tomar el ascensor porque me canso la subida recién. Donde yo subí tiene un costo de $4 para extranjeros y $2 para ecuatorianos. Si no, también se puede ingresar a lo que es la parte de la iglesia, ¿no? Donde están los bancos. Ese tiene un costo de $2 en general. Pero bueno, no se puede apreciar el vitrial de colores que yo vi recién y demás. Pero bueno, es un dato para que lo tengan en cuenta. Y ahora nos vinimos al mercado Iñaquitos, que es, ¿qué? El mercado más famoso de Quito. Estamos acompañados por Fernando, así que lo vamos a recorrer, vamos a comer algo rico y típico, a ver qué encontramos. Vamos a ver qué podemos encontrar. Acá nos trajeron la comida, tenemos el famoso mote sucio ¿no? No, es el mote con chicharrón. Mote con chicharrón, banana frita, frijoles, un poco de ensalada, hay de todo, Y acá nos trajeron también para compartir fritada, que es carne de cerdo con plátano, palta, zanahoria, cilantro, maíz, mote, tiene de todo. Y por acá también es una sopita de pescado. Infaltable, si venís a Ecuador no te va a tomar una rica sopa. Y como en el día de hoy no hemos parado de comer, ya la verdad no damos más con la comida. Fernando pidió un pollo con papas fritas y arroz. Qué rico, gente. Sopa, segundo y jugo, la verdad. Buenísimo, por solo $2.75. Y ya salimos del mercado, la verdad que hemos comido súper bien, como se come siempre en los mercados acá en Ecuador. Queremos agradecerle a Fernando porque nos dio un tour excelente por toda la ciudad. Fernando, unas palabras que quiera dedicar acá a la cámara. Oigan, primero, bienvenidos siempre a ustedes y a toda la gente que quiera venir a Ecuador. Que no se crean todo lo que dicen de Ecuador. Por ahí que tenemos malos gobernantes como en toda Latinoamérica, casi toda Latinoamérica. Sí, tenemos malos gobernantes. Que por ahí que tenemos un montón de corrupción. Sí, totalmente. Comida tenemos increíble, amistad tenemos increíble, paisajes tenemos increíble. O sea que tenemos más cosas buenas que malas en realidad. Y gracias a ustedes también por invitarme hoy. No se olviden de seguirnos en Próxima Parada Ecuador, TikTok e Instagram.
Ahí le vamos a dejar las redes ahí abajo para que lo sigan acá a Fernando. Este país tiene 1.000.000 de cosas, la gente es divina, así que les pedimos que le pongan me gusta al video, que comenten qué fue lo que más les gustó y se suscriban al canal para no perderse nada de este maravilloso país. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau, chau.